Bienvenidos a una nueva sesión de Práctica Test. Como ustedes ven en pantalla, nos corresponde hoy día analizar el tema el individuo en el tránsito. Y acabamos de saludar a Andrea Lobos, Daniela Lobos, desde Victoria, región de la Araucanía. Daniela nos dice, buenos días, escribía para contarles que pasé el examen teórico con 38 puntos. Seca, te pasaste, Daniela. Municipalidad de Victoria, región de la Araucanía. Muchas gracias por los consejos. Katy Ovalle, daba mi examen ayer y me lo suspendieron. Lo cambiaron. Bien. ¿Por qué no lo puedo escuchar? Dice Marta. Porfa, conténtenle ahí si suena bien, si todos me escuchan. Entonces, chicos, lo que ustedes ven en pantalla, como siempre, es nuestro esquema. Y responde al ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que viene ahora? Y viene justamente el tema que da en el centro, si se escucha, gracias Nelson, con este cambio paradigmático. Dicho de forma simple, este cambio de mirada, de foco, ¿ya? Que nuestro foco ya no es el vehículo, sino que es el individuo, tal cual. Entonces, como es el individuo y su impacto en el resto, por eso siempre dice a cada rato el libro Nuevo Conductor, no poner en riesgo su vida y la de los demás, ¿ya? En base a eso, como ustedes ven ahí que hay una copa, ya pueden imaginar qué es lo que nos vamos a encontrar en este tema. Vamos a comenzar a analizarlo y no vamos a empezar con una noticia. Tengo una, pero no vamos a usar noticia ahora porque hemos usado harto. Nos vamos a ir al tema también y a las preguntas, pero antes nos vamos a centrar en un punto súper relevante para poder comprender todo lo que hay en este tema. Así que comenzamos. Y aquí va. Listo, ahí está. ¿Todos me escuchan bien? Sí, estamos bien. Ya. Entonces, fíjense bien. Lo que estamos viendo en pantalla ya son imágenes oficiales, estos afiches. Yo estoy tapando el logo ahí en la esquina, ¿ya? Pero lo más importante es lo siguiente. En este tema están las preguntas relacionadas con alcohol y drogas, ¿cierto? Entonces, las preguntas que son de doble puntaje en el examen son alcohol y drogas, velocidad y sistemas de retención infantil. Bien, nos vamos a centrar primero en alcohol, que es lo que está acá, ¿ya? Buenos días, Ingrid, bienvenida. Y respecto a eso, vamos a decir las siguientes cosas. Son 4 fichas, pero súper focalizadas en lo que tenemos que saber respecto al alcohol, desde lo general primero hacia lo particular. Entonces, primer paso. ¿Qué debería hacer en caso de un accidente de tránsito, que actualmente se llaman siniestro vial? ¿Qué es lo que debería hacer? 3 cosas. Una, detener la marcha, como conductor, por supuesto. Prestar ayuda, si fuese posible. Bien. Y dar cuenta a las autoridades del hecho. Todo ello, fíjense lo que dice abajo, de no cumplir estas obligaciones, el conductor comete delito de fuga. ¿Ya? Es muy importante que destaquemos eso ahí. Lo voy a marcar ahí, que quede bien resaltado. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida. Delito de fuga. ¿Bien? Listo. Entonces, ahí uno se pregunta, pero si yo voy manejando y veo un accidente, ¿es lo mismo que si participo? Exactamente no es lo mismo, ¿ya? Porque esto está pensado para alguien que tuvo algún tipo de participación en un siniestro vial, ¿bien? Si usted va pasando, no es la obligación, pero por ética uno debería hacerlo. O sea, si existe la posibilidad de ayudar sin poner en riesgo la vida propia y la de los demás, ¿cierto? Podría realmente detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta del hecho. Varios me dicen que no se escucha, vamos a confirmar nuevamente con nuestro retorno. Está sonando. ¿Sí? Bien, bien claro. No se escucha Henry, también dice. Bueno, eso es lo que deberíamos hacer. Ahí, por favor, responderle a Henry. Sí se escucha bien, dice Joaquín. Eso es lo que deberíamos hacer en caso de un accidente, ¿ya? Si esto está como pregunta, no va a ser difícil de responder. Pero es importante tener claro que son 3 pasos. Uno es detener la marcha, en el fondo es como no ser indiferente a lo que ha sucedido, prestar ayuda, siempre centrarse en las personas, y luego dar cuenta a las autoridades del hecho. Ahora,
vamos a pasar a la parte más delicada. Y aquí estoy buscando un color que resalte, se va a ver muy colorido, ¿ya? Pero es para marcarlo. La idea de esta imagen, de esta ficha que estamos viendo, que corresponde a la ley de tolerancia cero, que de inmediato les digo que de cero no tiene mucho, ¿ya? Es un nombre de fantasía, es la que establece dos estados de los individuos al consumir alcohol. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. Esto significa de lo general a lo particular, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos dos estados? Aquí lo estoy marcando. Ahí está. Bajo la influencia del alcohol es uno, y el otro se llama estado de ebriedad. Entonces aquí se los voy a decir cosas simples para que a todos nos recordemos, Sebastián, ¿ya? ¿Cómo estás? Nelson, con los dos. Entonces, Nelson, fíjense bien. Si alguien de inmediato pregunta, pero es que ¿cuántas copas tomo yo? Y en realidad si tomara no sé cuántas, ya, perfecto. Hay un límite, ¿ya? Que se mide por gramos de alcohol, aquí está, presentes en cada litro de sangre. Esa es la proporción, ¿ya? Entonces, la cantidad que uno ingiera no va a marcar exactamente lo mismo porque depende de género, ¿ya? Depende de contextura, depende de incluso la costumbre de beber o no beber. Entonces, en cada organismo, la misma cantidad de alcohol marca un distinto estado etílico, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo claro, es lo primero. ¿Cuáles son esos estados que acabamos de nombrar? El primero está en el intervalo entre 0,31 y 0,79, es la medida, de gramos de alcohol por litro de sangre. ¿Bien? Entonces, eso no lo puedo olvidar. Voy atrás con los dibujitos para que lo veamos. Primer paso que debería saber, esto es memorizar y saber, ambos, ¿ya? Se ve negro, dice Juan. Me parece que hay como hartos problemas de conexión, pero al menos de salida, nosotros hicimos un ajuste y estamos con una conexión así, full. Así que no debería haber como tanto problema. Ahí le está diciendo Joaquín. Algunos deberían ver y escuchar como muy bien. Volvemos entonces. 0,31 y 0,79, ¿cierto? Esto se llama bajo la influencia del alcohol. ¿Por qué lo vuelvo a repetir? Porque tengo que memorizarlo. No hay otra opción, ¿ya? Memorizar no es malo, recuerden. Y eso va a hacer que yo sepa que después de 79, ¿qué viene? 80, ¿cierto? Entonces, cuando paso ese límite, voy a estar en la clasificación de 0,8 o más. Por eso tiene ese signo más. O sea, de ahí en adelante, alguien es considerado en estado de ebriedad. Y recuerden, la misma cantidad de alcohol, el mismo tipo de alcohol, en cada organismo va a marcar de distinta manera. Entonces, no sirve esto de, no, mira, si te tomas 2 cervecitas y después un café, no es el consejo. Ya, ustedes lo están preparando para un examen, yo sé que van a responder bien. Pero la idea, aunque suene tan moralista o lo que ustedes crean, es no beber cuando uno conduce. Esa es la base, ¿ya? Así, de simple, pero parece que para el ser humano es muy complejo, ¿ya? Entonces, repitiendo lo mismo, ahora nos vamos a extender en la información y vamos a ver qué pasa cuando uno está bajo la influencia del alcohol y participa en un siniestro vial, en un accidente. ¿Qué es lo que pasa? Se va a clasificar de dos maneras. Uno, si es que provoca daño o no provoca daño a otras personas. Ejemplo, una persona X, bajo la influencia del alcohol, bebe una cantidad de alcohol, maneja, ¿ya? Va conduciendo su vehículo y choca con un árbol. Disculpe. Entonces, no daña ni lesiona a nadie. Chocó con un árbol, ¿ya? Cualquiera de los que amemos el medio ambiente vamos a decir, pero también provocó un daño, sí, obvio. Pero no provocó un daño a una persona. Si eso ocurre, la primera vez que lo haga, va a tener un tiempo de suspensión de 3 meses, ¿bien? De la licencia. Ahora, ¿qué ocurre si la misma persona hace lo mismo, bebe, queda en un estado considerado bajo la influencia del alcohol
y ahora provoca daños a otras personas y estas lesiones que les provoca son gravísimas o incluso la muerte. La primera vez que lo haga, va a tener un tiempo de suspensión de licencia de 3 a 5 años. Y aquí es donde todos podrían, deberían o se cuestionan qué significa esto, ¿cierto? Nuestra sesión no es para cuestionar, no sé, las leyes, las normas, lo que hay, es para aprender, comprender y obviamente aplicar. Pero nuestro criterio obviamente nos lleva a poder comprender de qué se trata esto, ¿ya? Entonces, esa tolerancia en realidad aquí es bastante grande, porque si una persona que está bajo la influencia del alcohol mata a otro, estamos hablando de que le van a suspender la licencia de 3 a 5 años, ¿ya? Lo importante es aprenderlo. Ahora, volvamos atrás con todos esos dibujitos y vamos a ver la segunda parte. Esta segunda parte es más compleja, es más enredada de poder verla y analizar, ¿cierto? Y memorizar también. Que está dentro de la clasificación estado de ebriedad. 0,8 hacia arriba, ¿cierto? Aquí ya una persona tal vez no se pueda mantener en pie. Entonces, sin daños, aquí lo voy a marcar hasta el final, sin daños ni lesiones, pero en estado de ebriedad, la primera vez va a perder su licencia por 2 años. La segunda vez que lo haga, sin daños ni lesiones, por 5 años. Y la tercera vez, le van a cancelar la licencia de por vida. Nuevamente, y ahora sin comentarios, voy a marcar esto aquí arriba, ¿ya? Para tratar de entender qué trataron de decirnos con este mensaje que está acá, ¿ya? Entonces, imagínenlo, una persona que está ebria, o sea, es más de 0,8 hacia arriba, no tiene tope, ¿ya? Podría ser alguien que no se sostiene en pie, hizo esta acción, ¿ya? Bebe, supongamos, está en un lugar, en un bar donde un amigo, como sea, bebe y conduce. ¡Pum! Choca con un árbol o un poste. No dañó a nadie. Pierde su licencia por 2 años. Pasan los 2 años, le entregan licencia nuevamente. Y esos 2 años que no pudo conducir, estoy dando un ejemplo solamente, bebió como loco. Toma la licencia de nuevo. Va a beber, maneja, vuelve a chocar. Esta vez se la van a quitar por 5 años. ¿Ya? Pasan los 5 años y se la vuelven a entregar. Entonces, lo importante para nosotros que es aprendernos la norma y saber que se diferencian 2 estados etílicos y si las consecuencias de un accidente provocado por estas personas incluyen lesiones o no incluyen lesiones. Vámonos ahora al tema de las lesiones. Cuando provoca lesiones gravísimas o mata a una persona, a la primera, inhabilidad de por vida. Creo que esta parte es la que sí tiene sentido, ¿ya? La voy a marcar encima con otro color. Esta parte es la que sí hace sentido con el concepto de tolerancia cero, ¿cierto? Porque claro, tú estás ebrio, dañaste mucho a una persona, una lesión gravísima o muerte. Primera vez que lo hagas, porque todas las vidas son importantes, inhabilidad de por vida. No puedes conducir en tu vida, ¿ya? Creo que por ahí va más o menos la tolerancia cero. Pero para nosotros, para poder aprenderlo como estudio, vamos a resumirlo en que tenemos 2 estados, ¿cierto? Ahí están, que son bajo la influencia del alcohol y estado de ebriedad. Uno es de 0,31 a 0,79 y el otro es de 0,8 hacia arriba. Y el tiempo de suspensión de la licencia va a depender de si es la primera vez que comete un ilícito, la segunda o tercera, o si incluye lesiones o daño causado a terceros. ¿Bien? Ya, creo que eso lo tenemos súper claro. Y aquí en el chat estábamos hablando de las conexiones. Ya veo que la mayoría ya está bien avanzado. ¿Listos con eso? ¿Claros? Ya, fíjense bien cómo vamos a ir conectando esto que pasa ahora. Después de esta ley de tolerancia cero, tenemos la ley Emilia, la famosa ley Emilia, ¿ya? Famosa y muy triste, por supuesto, por su historia. Ya, para quienes no lo saben, a veces lo comentamos y a veces no. Para quienes no lo saben, sobre todo las personas que han llegado al país y algunos ya tienen licencia, ya, y están preparando su examen, les podemos contar que Emilia era una pequeñita que iba con sus papás, creo que era un domingo en la mañana, y una persona ebria lo chocó por atrás y mató a Emilia, así de crudo y de fuerte. ¿Ya? Actualmente existe la Fundación Emilia,
la ley Emilia impulsada por sus padres, ¿ya? ¿Para qué? Para que las personas que cometieran este tipo de ilícitos tuvieran una, que fuera considerado faltas gravísimas. ¿Para qué? Para que tuvieran al menos 1 año de cárcel. Porque en este tipo de hechos que yo les acabo de relatar, con la ley antigua, no necesariamente alguien tenía 1 año de cárcel. Podría perder la licencia, como lo vimos en la ley de tolerancia cero, pero todavía no se hablaba de penas de cárcel. Y lo que logró la ley Emilia es súper, súper importante, pero, lo dicen ellos mismos de la fundación, no han logrado dar el siguiente paso. Veamos primero qué es lo que propone la ley Emilia y después vamos a detallar eso que les estoy contando. Y a ver si aquí tenemos algún comentario de lo que nos están diciendo. Marco Moreno Díaz. Miren, vamos a hacer una pausa de saludo. ¿A cuál es la sanción si una ocasiona lesiones graves o ocasiona la muerte, pero sin haber ingerido alcohol y drogas? Uy, qué buena pregunta, Jessy. Jessy entra en otro ámbito del Código Civil, ¿cierto? El Código Penal, no, el Código Civil, y tiene otra tipificación. Marco Moreno nos dice: buenos días, profesor, y a todos y todas. Quiero y primero agradecer las clases impartidas por el profesor y aconsejarles que es muy práctico ver las clases del profe. Muy bien. Y leer el libro del nuevo conductor. Perfecto. Adicionalmente, quiero compartirles mi felicidad porque aprobé mi examen teórico con 35 de 38 y fue súper en lo práctico. Eso es la comuna de Quilicura. Mira qué bien, Marco. Súper bien. ¿Y ya diste el práctico, Marco? Porque en Quilicura, imagínate, con toda la congestión, tienes que convertirte en un buen conductor de golpe, así, al tiro. Aprende ahí en lo complejo. Así que, Marco, un abrazo gigante. Muy, muy bien. Qué bueno, me alegro muchísimo. Gracias, Marco, por venir a contarnos. Ahí están hablando. Felicidades, Marco, todos te felicitan. Gracias, Marco. Muy, muy ordenado tu mensaje. Te pasaste. Y gracias por compartir tu felicidad. Un abrazo. Con ese mensaje de Marco, vamos a ver de qué se trata la ley Emilia, que obviamente Marco lo sabe muy bien, ¿cierto? Él ya aprobó. Entonces, ¿qué es lo que logró establecer la ley Emilia? Primer paso. Uno, que cuando se ocasionan lesiones graves o se provoca la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad, ahí está, ya primer paso. Luego, quien se niegue a realizar un test o alcotest y quien se fugue del lugar. O sea, todo esto considerado ahora un delito. Eso es lo que estableció. O sea, ustedes me dirán, profe, antes de la ley Emilia, ¿estas cosas no eran delito? No. Si alguien dice, pero yo me acuerdo que le pasaba algo a las personas. Claro, lo que pasa es que en las leyes, ¿cierto? Hay categorías y antes de delito está falta. Entonces, hay algunas acciones que pueden ser consideradas una falta y no son un delito. Y cuando son consideradas una falta, es menos. Una falta puede ser gravísima, puede ser grave o puede ser leve. Entonces, en base a esa, a la gravedad, ¿cierto? A la clasificación de la acción, que puede ser una falta o un delito, se tipifican luego las posibles penas, ¿cierto? Entonces, dicho eso, recuerden, lesionar o matar a alguien, negarse al alcotés y fugarse del lugar. ¿Por qué la ley Emilia estableció esto? Porque en el caso específico, ¿ya?, que ocurrió con esta pequeñita, la persona cometió estas 3 acciones. Provocó la muerte, se negó al alcotés y la alcoholemia y se fugó del lugar. Bien, así que en ese sentido, de esa triste historia, salió algo realmente muy bueno y maravilloso, que fue reflexionar sobre esto y hacer una nueva ley. Pero actualmente, dicho de forma súper simple, está quedando un poquito corta. Ya se los digo así un poco informal porque lo han dicho las mismas personas de la Fundación Emilia. Miren cuál es el problema. Las penas se aplican para conductores que ocasionen accidentes en estado de ebriedad, o sea, desde 0,8 gramos por litro de sangre. ¿Y qué pasa con el otro estado? ¿Cuál era el otro estado cuando uno ingiere alcohol? Antes de estado de ebriedad, ¿cómo se llama?
¿Alguien lo puede decir ahí? Antes de estado de ebriedad, ¿cómo se llama? El otro estado etílico. A consecuencia del alcohol, bajo los efectos, bajo la influencia del alcohol. Bien, Jessy. ¿Ya? Entonces, todo lo que vamos a ver ahí, de la ley Emilia, la cárcel, el tema del delito calificado, las lesiones gravísimas y la muerte, solo van a aplicar, ¿ya? Lo voy a resaltar, y para que ustedes lo vean, solo van a aplicar en este caso. Entonces ustedes dicen, ¿y qué pasa cuando una persona bajo la influencia del alcohol, con una pequeña diferencia, ¿ya? O sea, se tomaba un poquito más y pasaba al otro estado, pero se quedó acá, bajo la influencia del alcohol, causa daños a unas personas, la lesiona gravemente o la mata, literalmente, va a perder la licencia, pero no va a ser considerado delito si se niega al alcotest, si se fuga del lugar, ¿ya? Porque solamente va a ser considerado delito cuando dé el salto de 0,79 a 0,8. Bien, lo importante para el examen es tenerlo claro. Para la vida es cuestionarlo, por supuesto, porque a nadie va a considerar que es menos grave que una persona con 0,79 mate a alguien conduciendo, es menos grave que una persona con 0,8. La vida de la víctima es la misma, ¿cierto? La consecuencia es la misma. Entonces, para no quedarnos tanto rato acá, pero es súper importante que lo veamos, la ley Emilia, ¿ya? La podemos dividir en dos partes, que son, ahí está, pensando en lesiones gravísimas o ya derechamente quienes provocan la muerte. Entonces, aquí está, al menos un año de cárcel efectiva. Esta es una de las claves de lo que se quiso lograr y se logró. Al menos un año de cárcel efectiva en los dos casos. Y la pena de cárcel va a variar dependiendo de si es lesiones gravísimas o la muerte. Bien, todo eso respecto a la ley Emilia. Bien, ahí vamos a dejar de proyectar. Y ahora sí nos vamos a ir a nuestro temario. ¿Listos? Aquí viene. Ahí está nuestro temario. Temario y preguntas. Listo, lo tenemos. Ya. Entonces, fíjense bien. El individuo en el tránsito, ¿cierto? Les voy a mostrar primero este índice. Y miren, es un tema bien consistente, ¿ya? Si nosotros nos preguntamos dónde están aquellas preguntas que acabamos de decir que son de doble puntaje, están acá, ¿cierto? También podríamos decir hasta aquí. Bien, entonces, toda esta primera parte está centrada en nuestras capacidades, sin drogas, sin alcohol, ¿ya? En nuestras capacidades, primero. Y todo lo que está acá está pensado en nuestras capacidades bajo la influencia de algún elemento externo, como las drogas y el alcohol, ¿cierto? Y finalmente, acá hay condiciones que pueden estar determinadas por un tratamiento o por alguna enfermedad, o simplemente por nuestra forma de vivir, ¿ya? En el caso del cansancio, fatiga, etc. Entonces, esos tres momentos, ya vimos lo del alcohol, vamos a ir a ver ahora qué pasa con nuestras capacidades, con distintos efectos visuales que nos pueden engañar en la vía, ¿de acuerdo? Les vamos a dar nombre y los vamos a aprender. Entonces, avancemos. Aquí está. Primera parte, para que no se mareen, lo voy a llevar ahí. Vamos a ir directamente a algunos efectos que provocan que nuestra visión nos engañe cuando estamos en las vías. El primero se llama perspectiva lineal. ¿De qué se trata esta perspectiva lineal? De que las líneas convergentes son las que se unen, ¿de acuerdo? Parecen ubicarse más lejos del ojo en la parte más estrecha. ¿Alguien recuerda haber leído en un espejo retrovisor de un vehículo que diga los objetos están más cerca de lo que aparentan? ¿Ya? Aparentan estar más lejos, pero en realidad están más cerca. Este es el mismo efecto. Las líneas convergentes parecen ubicarse más lejos, pero en realidad están
más cerca. Entonces el ojo muchas veces nos hace creer que las cosas en general están más lejos cuando estamos en la conducción. 3 de los 4 efectos que vamos a ver provocan eso. Bien, acá. Ahí se imagina uno que está más lejos. Y uno dice, pero ¿cómo, profe, si voy manejando, veo este dibujo así? ¿Ok? ¿Qué importa? Importa mucho porque si ustedes creen que cierta distancia son 600 metros, va a ser distinto a que sean 300, porque va a impactar en su forma de frenar, por ejemplo. Luego viene el tamaño relativo. Si hay objetos iguales, podemos pensar en postes del alumbrado público, camiones, no sé, cosas que sean iguales, ¿ya? Parecen de diferente tamaño. Obvio, esto es como un dibujo, ¿cierto? Pues creemos que el objeto más pequeño se encuentra a mayor distancia. O sea, obviamente uno de inmediato imagina que este objeto que está acá está más lejos, ¿cierto? Ese es el tamaño relativo. Densidad de pauta. Aquí ustedes pueden recordar por la palabra pauta, una pauta musical, un pentagrama, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la densidad de pauta? Que entre más densos sean los objetos, más consistentes, más cerrados, pensemos, ¿ya? Más lejos parecen estar. O sea, aquí donde están estas líneas unidas, ¿se ve el mouse? Sí se ve. Pareciera estar más lejos. Y finalmente, vamos a pensar en el sobrecubrimiento. Cuando un objeto cubre a otro, como lo que estamos mostrando en la imagen, parece más cercano para el ojo, el que está cubierto. ¿Ya? Es todo lo contrario de los 3 anteriores. Todos los anteriores parece más lejos. Y aquí parece más cercano. ¿De acuerdo? Luego, vamos a ver de qué se trata la percepción selectiva. La percepción selectiva se trata de que nuestro cerebro, ¿ya?, no utiliza la información que viene captada por la luz que se refleja en nuestros ojos, ¿cierto? No la utiliza para transformarla en información sobre todo lo que esté sucediendo, sino que para optimizar su funcionamiento selecciona aquellas informaciones importantes que tienen relación con el contexto. Enredado lo que dije, ¿cierto? ¿Qué significa? Que cuando esté conduciendo es probable que el ojo y el cerebro, ¿ya?, no muestren cosas que no sean propias de la conducción. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que podríamos no ver, ¿ya? Y ustedes dirían, pero está ahí. Podríamos no verlo. Porque el ojo funciona con una percepción que selecciona, percepción selectiva, ¿ya? Marco nos dice ahí, muchas gracias a todos, lean y comprendan muy bien. Adicionalmente, pongan mucha atención a las clases. Les mando muchas bendiciones. Que estén muy bien, Marco, cuídate mucho. Éxito para todos. Mira qué buena onda con todos, Marco. Entonces, otra cosa que sucede, esto era la información, cómo la procesa el cerebro, percepción selectiva, pero también ocurre que hay una parte del ojo que aquí está, se llama mácula ciega, miren. ¿Se dan cuenta que ahí está blanco? ¿Qué es lo que ocurre con esta mácula ciega o mancha? ¿Ya? Es un punto en el nervio óptico que entra en el ojo donde no hay células visuales. Esta es la clave. Por lo que algunos objetos no pueden ser vistos. Entonces, cuando uno dice punto ciego, se refiere normalmente a un lugar del vehículo que, aunque yo me gire, no voy a poder ver algunas cosas. Entre los espejos, algo que no está cubierto. Esto es muy parecido, pero es en el ojo. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Y aquí está un ejercicio de visión periférica. Cuando ustedes hacen este ejercicio en el libro, se tapan un ojo, se acercan y alejan el libro, llega un momento en el que no ven uno de los dos elementos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Con nuestra visión periférica. ¿De acuerdo? ¿De qué se trata esto? Para el que no lo ha visto todavía. De que yo voy conduciendo, miro al frente, este punto, o en general, miro hacia adelante, y eso se llama visión directa. Estoy mirando hacia adelante. Pero al mismo tiempo estoy percibiendo, sin mover los ojos ni la cabeza ya, elementos, objetos e información desde la periferia, desde el entorno de esta visión directa, que es todo lo que está aquí arriba, esa flecha. ¿Bien? Si yo hiciera lo siguiente, si junto mis manos al centro, mantengo mi mirada al frente y empiezo a abrir mis brazos, así, voy a ver mis manos hasta un punto X, ¿cierto?
que normalmente va a ser 180 grados. Pero si yo sigo estirando mis brazos hacia atrás, depende de la elongación de cada uno, ¿ya? Va a llegar un momento en el que no voy a ver mis manos. Entonces, nuestra visión periférica tiene una extensión de aproximadamente 180 grados, ¿ya? Que es lo que vamos a ver acá. Aproximadamente 180 grados. Pero, ¿qué sucede si yo voy en un vehículo? Porque el ejercicio que yo le hice recién lo estoy haciendo sentado, no voy avanzando, ¿cierto? Bueno, para los que les guste la física, el único movimiento que tenemos ahora es los movimientos de giro de la Tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que provoca esta visión periférica? Cuando yo estoy en una condición de traslado o velocidad, lo voy a achicar para que se vea completito. Ahí está. Lo que se provoca es un efecto de visión de túnel. O sea, la visión periférica tiene 180 grados prox, pero yo aumento la velocidad, ¿y qué va a pasar? Mi visión periférica se va acotando, se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el ojo ya no tiene tiempo para alcanzar a captar más información y se empieza a centrar más en la visión directa. Entonces, cuando yo voy, por ejemplo, aquí está, a una velocidad de 30 kilómetros por hora, bien, voy a poder, aquí está, de 35 kilómetros por hora, voy a tener un campo visual del 100%, que es la letra D. Luego, si aumenta la velocidad a 65, solo voy a ver lo que hay acá. ¿Qué significa esto? Y aquí voy a poner siempre mi ejemplo con corazoncitos para que imaginemos personas. Si yo voy a 35 kilómetros por hora y hay una persona aquí a 35, la veo, está dentro del rango de los 35 kilómetros por hora. Pero si yo aumento mi velocidad a 65 kilómetros por hora, que es la letra C, vería a esa persona, ya no la veo. Entonces, si yo voy a una alta velocidad, a 130 kilómetros por hora, ya, ilegal, debería ser 120, pero a 130, y voy a ver solo lo que está en el rango de A, cualquier persona que esté aquí, persona, una mascota, un elemento, lo que sea, no lo voy a ver. Solo voy a ver lo que está en A, ¿cierto? Eso es lo que provoca. Ahí está. Entonces, visión periférica, efecto de túnel. Dos cosas distintas, ¿ya? Visión periférica, 180 grados aprox, su capacidad, y visión de túnel es que la visión periférica se va acotando en la medida en que aumento la velocidad, ¿cierto? Velocidad de los vehículos en sentido contrario. Cuando ustedes van avanzando y ven un vehículo que viene en sentido contrario, es muy difícil calcular la velocidad de ese otro vehículo, ¿ya? Entonces imaginemos una vía muy recta y ustedes van por un carril, viene un vehículo de frente, no van a doblar ni nada, pero ustedes imaginan en qué minuto se cruzarán con el otro vehículo. Normalmente lo que sucede es que ese punto de encuentro, que está acá, está más cerca de lo que usted esperaba, ¿ya? Porque el ojo nuevamente nos hace creer que este vehículo está más lejos o viene más lento. En realidad siempre va a estar más cerca de lo que usted esperaba. Y alguien dice, pero ¿y qué pasa con eso, profe? No sé, no me provoca nada. Ya pasó antes de lo que yo esperaba. Perfecto. Ya, obviamente es para responder de forma adecuada y comprenderlo para el examen. Pero miren, ¿qué pasaría si este vehículo viene aquí? ¿De acuerdo? Y va a doblar. Porque acá hay una calle. Bien, todo está puesto aquí en una proporción muy acotada, pero imaginen que el vehículo verde donde van ustedes pretende doblar. Pone intermitente y dice, muy bien, este vehículo azul, yo recién me lo voy a encontrar por acá, aquí nos vamos a cruzar. O sea, alcanzo justito a doblar, pero en la práctica el encuentro va a estar mucho más cerca de lo que yo esperaba. Y de esta manera, aunque ustedes no lo crean, se provocan muchos, pero muchos siniestros viales, accidentes de tránsito. Muchísimos, es muy típico que hay gente que a veces incluso sin poner el intermitente llega y dobla pensando que va a alcanzar, pensando que este vehículo va a cruzarse con uno antes, pero en realidad no sucede. Bien, así que es muy importante ese
el punto esperado siempre está más cerca de lo que nosotros imaginábamos. Bien. Aquí tenemos, obviamente, algo que hemos nombrado mucho, que es la madurez. La condición segura requiere equilibrio emocional. Para ello necesitamos madurez. Madurez no es tener 22, 32 o 52. No. ¿Ya? ¿Y qué es lo que provoca esa falta de madurez en la conducción? Estar, aquí voy a mostrar esto primero, bajo el riesgo de los siguientes factores que explican, fíjense bien, alta accidentabilidad de los conductores jóvenes. ¿Ya? ¿Cuáles son esos factores? Uno, excesiva necesidad de autoafirmación. Constantemente querer autoafirmarse y mostrarle destreza al resto. Capacidad de conducción sobrevalorada. Creer que se maneja mejor. ¿Ya? Aquí habemos en este encuentro personas de distintas edades, ¿cierto? De distintas realidades. Y algunos incluso ya son conductores. ¿Bien? Y todos después como conductores vamos a tener distinta experiencia y distinta también expertise. Hay personas que trabajan conduciendo. Esas personas andan una cantidad de horas. No significa que solo por eso sean mejores conductores. No. Pero tienen más experiencia. Hay otros que tal vez van a vivir en un lugar tranquilo o muy lindo como Victoria, por ejemplo, y van a ir al trabajo en su vehículo tranquilamente, no van a pasar un estrés como el que tengamos en una gran ciudad y van a conducir de forma muy tranquila. ¿Ya? Pero ¿cuál es el tema? Que aquí se dice que en general las personas que son más jóvenes, no todos, pero muchos de ellos, tienen una percepción de su propia conducción que está sobrevalorada. Esto se saca en base a las estadísticas, ¿cierto? Comportamiento exhibicionista en grupo. Cualquiera acá me podría decir, y en la discusión de género, y me decía, sí, profe, pero son más los hombres que las mujeres. Podría decirlo, y claro, efectivamente después tenemos estadísticas donde mueren más conductores hombres que conductoras mujeres, ¿cierto? Asumir mucho riesgo al conducir. Ya, aquí todo, yo sé que están imaginando personas muy responsables, no sé, eso depende de la edad de la persona. Muy bien, Axel. Bien, Axel, lo que dice, sí. Bien, ¿en qué sentido, Axel? Y sin hacer la pelea de los sexos en el fondo, pero Axel, mira, fíjate bien, yo también creo lo mismo. Y yo también, Axel, tal vez, así como tú, digo, pero yo soy responsable, y me carga que digan eso, que no, pero es que las mujeres y que la cuestión. Pero finalmente, las estadísticas que han mostrado hasta ahora, ¿recuerdan cuánto es el número de conductores fallecidos hombres? Para a ver si lo tienen el dato, ¿lo recuerdan? Recuerden siempre, 90% de los accidentes por falla humana, 2% el impacto en el PIB. Y Tamara Orellana nos dice 92% de los conductores que fallecen son hombres. Bien, entonces 92% dice también Manuel. Entonces, Axel, sí, me gusta mucho lo que dices, Axel. Depende de la edad y depende de quién, ¿ya? Pero tristemente pasa así en general. Influencia de la publicidad, o sea, alguien dirá, pero ¿cómo, profe? Sí, influencia de la publicidad afecta también. Ahora veamos 5 factores, porque esto se puede aprender así tal cual, que influyen en la evaluación y aceptación del peligro. 1. La actitud frente al tránsito. O sea, no consideran la conducción como algo peligroso. Luego, atribuciones sobre el comportamiento. Creen que conducen mejor que los demás. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia. Nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente el vehículo. Y baja percepción del riesgo. Creo que esta es la más importante. ¿Ya? Porque, como lo comentábamos, tener una baja percepción del riesgo independiente de la edad me va a poner en riesgo, por supuesto. Muchas situaciones como ingerir alcohol y conducir no las consideran peligrosas. Vamos a ver ahora cómo funciona esto con preguntas. ¿Listos? Y aquí, ustedes ya saben, en el chat se enciende todo y vamos respondiendo lo que ustedes consideren correcto y vamos discutiendo si es que es necesario algún detalle o alguna explicación. Desde ahora, vamos. Aquí está. Si conduces con estrés, ¿cuál de las siguientes afirmaciones será falsa si es que conduces con estrés? ¿Cuál de estas afirmaciones será falsa? Cuéntenme. Sebastián Durán. Ahí está.
Axel Muñoz, nos dicen que el estrés no influirá en absoluto en los actos del conductor. Eso es completamente falso. Excelente, muy bien. El uso de medicamentos en la conducción. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera ahora? Busquemos una verdadera de estas siguientes afirmaciones. ¿Cuál creen ustedes que es verdadera? Que algunos medicamentos disminuyen la tensión y aumentan el tiempo de reacción. Miren aquí, antes de... voy a responder. Bien, dice Nelson también. Sí, perfecto. La mayoría decía A. Pero miren, no me voy a ir de la pregunta, solo para hacer una pequeña acotación. ¿Se acuerdan del tema de la distancia de detención? Distancia de reacción del conductor, distancia de frenado del vehículo, ambas juntas son la distancia de detención total del vehículo, para que el vehículo se detenga. Miren lo que pasa con algunos tipos de medicamentos. Aumenta el tiempo de reacción. ¿Qué significa eso? Nosotros no aprendemos el cálculo para poder responder en un examen, para comprender la generalidad, ¿cierto? Pero si una persona está bajo la influencia de algún medicamento, aunque sea por tratamiento, ve un problema en la vía, piensa y trata de frenar, tal vez se va a demorar muchísimo más que ese segundo del que hablamos siempre. Entonces, ¿qué va a hacer? Que su distancia de detención total aumente y esté en riesgo o ponga en riesgo a otros, ¿cierto? Y aquí alguien nos hizo una pregunta. Lo veo al tiro, porque está súper bien el comentario, me gusta. Patricia Vergara. Hola, profesor, una consulta. Estoy más perdida que el teniente Bello. Quisiera saber si estoy bien. En esta clase soy de Padre Hurtado. Mira qué bien. Qué bueno, Patricia. Sí, estás bien en esta clase, ¿ya? ¿Eres de clase B? Sí, Patricia. Te cuento para que te lo puedas aprender bien, Patricia. Y es muy amigable. No hemos querido cambiar el esquema porque de verdad funciona muy bien. Todos los días, de lunes a viernes, tenemos esta clase que es para la clase B, que es para sacar la licencia en general de particulares, ¿cierto? Para un vehículo motorizado, clase B. Así que, Pati, súper bien aquí, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Alguna vez de manera excepcional, solo cuando yo tengo que hacer algo justo a las 11, ponemos una clase grabada, pero en general estamos normalmente todos los días a las 11 haciendo la clase. Paralelo a esto, Pati, la plataforma, cuando tú ya tienes acceso, es libre, entonces puedes entrar a las clases profesionales con el profe Víctor, ¿cierto? Que también tiene refuerzo de la clase B o de las clases C, que es de motos. Pero en general, para que no te pierdas, todos los días a las 11 estamos acá. Y aprovecha todo el resto del material, por supuesto. Así que bienvenida, Pati. Si estás bien, te dice Jimena. Yo lo digo de forma muy extensa, pero era eso. Está muy bien. Siguiente. Bajo el efecto de las drogas, ¿se mejora la visión? ¿Se puede presentar un comportamiento impulsivo agresivo? ¿O se percibe mejor el tiempo y el espacio? Nasgaban, Patricio, Hall, Gladys, ahí está, Nelson, Axel, dicen que se puede presentar un comportamiento impulsivo y agresivo, ¿cierto? Ahí está, tristemente. Tristemente no digo por el consumo de drogas, digo porque tristemente hay personas que consumen drogas y conducen. Con respecto al alcohol en la conducción, la capacidad de interpretación y decisión de un conductor no se ven afectadas, la reacción de una persona se ve afectada, o una buena taza de café acelera el proceso. ¿Qué creen ustedes? Se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo. Entonces aquí alguien, para los que les gusta el detalle, podría decir, pero si se toma, no sé, este joven que está en la imagen, esa cerveza, ¿ya? Y ni siquiera llega al estado de ebriedad, tiene 0,30, no estaría cometiendo delito incluso, a ese nivel. ¿Y qué va a pasar con el segundo? Fíjense bien, cuando uno lo piensa así, dice, claro, de que esta persona mire, piense y frene, tal vez su segundo va a ser 2 segundos. Entonces, si su segundo se transformara en 2 segundos, no se enreden para una respuesta, pero solo rápido lo digo de manera abstracta, ¿qué pasaría con su distancia de reacción, que era multiplicar por 3? Si ahora me demoro 2 segundos, sería el doble, multiplicaría por 6. O sea que mi distancia de atención total sería distinta a la de una persona que no ha bebido. Entonces, si hay un peatón en ese trayecto,
sería la diferencia probable entre la vida y la muerte de ese peatón. Solo porque este joven bebió una cerveza y el conductor que está al lado no. Y el otro conductor alcanza a frenar y él no alcanza a frenar. Por un segundo. ¿Se dan cuenta? Que es importante no por una cerveza, por un segundo. ¿Ya? Así que es súper, súper importante ahí tener esa claridad. Por eso con pequeñas concentraciones ya se ve afectada la reacción de una persona. Ley Emilia, ¿qué estableció como delito? Cuéntenme ustedes, ¿qué es lo que estableció como delito la ley Emilia? Conductores que se niegan al alcotés, lesionar gravemente, la fuga. Patricio Muñoz. Patricio está con Camila ahí apuntando al clavo exacto. En el examen ustedes tienen que elegir una alternativa. Si son varias, va a decir A y B, A y C, ¿ya? Y aquí dice todas las mencionadas y es exacto. Bien, ahí están las tres ideas grandes. Quien se niega al alcotés, quien se fuga y quien provoca la muerte o lesiones gravísimas. Diremos que un conductor está bajo la influencia del alcohol. ¿Se acuerdan que son dos clasificaciones? Bajo la influencia del alcohol y luego estado de ebriedad. Bajo la influencia del alcohol, ¿cuándo? ¿Dónde está este intervalo? Estos límites, Tamara y Axel dicen que mayor a 0,31 e inferior a 0,8. Inferior es 0,79, ¿cierto? Así que está correcto. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es característico de un individuo que cede con facilidad a la presión del grupo? No es una característica. C. O sea, demuestra autonomía y voluntad para expresar su opinión. Perfecto. Muy, muy bien. Ángela, súper bien. Solange también. Si conduce a 90 kilómetros por hora, ¿ya? Y se va a cruzar con un vehículo que lo hace a 100, ¿dónde está el punto de cruce real? Se hallará más cerca que el estimado Jimena, Cecilia, excelente, ese punto rojo que está ahí. Muy, muy bien. La visión de túnel, ¿cuándo se produce? ¿Se acuerdan la visión periférica? Y yo la voy perdiendo a medida que, hay otra variable, a medida que aumento la velocidad. Muy bien, Jonathan Aldo, excelente. Normalmente se tiene un campo visual de algo más de ¿cuántos grados con la visión periférica? Que está todo el esquema, el dibujo, ¿cierto? 180 grados aproximadamente. Ahí está. La percepción selectiva, ¿se acuerdan? El nombre lo dice, o sea que percibimos algunas cosas y otras no, porque selecciona, ¿cierto? Es un mecanismo que nos evita ver lo que no esperamos, no existe esta percepción, nos ayuda a saber lo que pasa en el camino. Jimena, súper segura, un mecanismo que nos evita ver lo que no esperamos. Con un abrigo oscuro, ¿qué porcentaje de la luz se puede reflejar? ¿Creen ustedes? Es muy poco, muy, muy poco. 5%. Excelente. Al salir de un túnel, ¿qué puede suceder? Imaginemos que salen y tiene mucha luz de golpe y le llega de frente la luz. ¿Qué podría tener? Las calles son más peligrosas, la velocidad de los vehículos aumenta, Jimena también muy segura y Anita, el cambio de luz puede dejarme con ceguera temporal. ¿Ya? Ceguera temporal no es que voy a estar 3 días sin ver, no. Aunque sea un segundo, es complicado la conducción, pero sería ver absolutamente nada. Hay gente que dice cuando quede encandilado, ¿ya? La ceguera temporal nos deja con ¿cuánto tiempo o espacio para ver? ¿Alcanzo a ver 3 metros, 10 metros? C, por algo se llama ceguera, ¿cierto? No puedo ver. 0 metros vería. En esta percepción de densidad de pauta, ¿se acuerdan? ¿Qué se nos hace creer? ¿Qué nos hace creer el ojo? Para hallarse más alta las líneas más juntas. B y C, Ángela y Patricia. C, B y C, Solange y Jonathan, todos están diciendo B y C. B y B, dice Cecilia y Mitzi, ahí va ganando B. Tamara, o sea que las líneas más juntas parecen hallarse más lejos. Correcto. ¿Qué pasa con la percepción lineal, esta perspectiva lineal? Se nos hace creer que Jimena, Axel, que donde convergen las líneas, donde se unen, es más lejano. ¿Ya? Y uno de los 5 factores que impiden que evaluemos el peligro es, ¿cuál es uno de estos factores que impiden que podamos evaluar el peligro? Creer que los demás conducen mejor que nosotros.
creer que se conduce mejor que los demás, creer que los seguros costean todos los accidentes. Sebastián, Ingrid, está peleado entre A y B. Jonathan dice B. Solange, Cecilia dice A y B. B. B está ganando. Correcto. Y eso es correcto. Yomara, muy bien. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Dirán, tan rápido, ¿no vimos una noticia? Ya llevamos casi una hora, así que está muy bien. Mañana nos vemos de nuevo. Y obviamente, Solange ahí dice gracias. Hasta luego, Nelson, que esté súper bien. Les envío, por supuesto. Se pasó súper rápido, ¿cierto? Les voy a enviar ahora al tiro los links para las batallas o desafíos que vamos acumulando, porque a varios les sirven tenerlo así en formato link. Los van haciendo después y los van haciendo por tema también, ¿cierto? Así que hoy día ya sumamos 4, ahí están, son los mismos que los vamos sumando. Se los voy a dejar aquí. Ahí van, ahí están. Listos para todos, apareció en pantalla, ahí aparecieron. Bien, así que un gusto haber estado con ustedes, chicos. Nos vemos mañana. Profe, mañana tengo mi examen. ¿Algún consejo, Manuel Lira? Escucha los podcasts. Después de haber leído todo, de haber visto todo, hacer muchos tests, relájate y escucha los podcasts. Va a activar un poco cosas que van a conectar en tu cerebro. Así que es un consejo, Manuel. O mañana anda escuchándolo en el camino, no en el examen. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Qué bueno. Nos vemos. Profe, se pasó volando hasta esta link, ¿cierto? Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Cuídense. Ahí está. Un abrazo a todos. Profesor, una duda. ¿Cuáles serían los temas con mayor dificultad para la prueba? Ah, Tamara. Temas, así como esquema de temas, tal vez lo más difícil son 2. Los principios de la conducción, que hablan del vehículo, el auto, etcétera, los sistemas de refrigeración, de frenos, eso es más enredado para el que no sea cercano a la mecánica, etcétera, etcétera. Ya. Y otro son las normas de circulación, las leyes, la velocidad máxima, mínima. También esas 2 cosas son como los más densos y extensos. Pero dentro de cada tema hay algunos subtemas que son los que son de doble puntaje en la prueba, que son las faltas graves y gravísimas, y que son los actos que provocan mayor cantidad de muertes, que son velocidad, alcohol y drogas y sistemas de retención infantil. ¿Bien, Tamara? Eso es la forma de poder contarte cómo funciona. Perfecto. Gracias, que tengan un buen día. De nada, Camila. Cuídense mucho. De nada, Tamara, cuídate. Nos vemos. Cuídense mañana hasta las 11. Chao, chao, que estén bien. Nos vemos. Chao.